Lo anunciado, nos acompaña el doctor José Carlos Valer, quien es precisamente doctorado en Economía y profesor visitante de la prestigiosa Universidad de Oxford en Inglaterra. José Carlos, bienvenido y muchas gracias por este enlace. No, a ustedes por invitarme, muy agradecido. José Carlos, estamos llegando aparentemente a la etapa final de la ofensiva de los Estados Unidos sobre Irán, que ha constituido el inicio de una crisis energética de gran impacto a nivel global. Quisiera consultarle cómo observa este punto de disrupción en cuanto a los enfrentamientos bélicos y qué consecuencias ha traído sobre todo para el mercado energético global. Perfecto. Sí, yo creo que el error sería mirar esta crisis solo como una subida del petróleo o del cobre, ¿no? Porque lo que estamos viendo es algo más interesante, ¿no? El mundo está redescubriendo que la economía física todavía existe. Los barcos, los puertos, el diésel, los seguros, los permisos, las carreteras, todo importa, ¿no? Y para la minería estas variables son centrales, ¿no? Yo diría que este escenario afecta a la minería de una manera muy concreta, ¿no? No solo encarece las operaciones, sino que aumenta la ansiedad al riesgo, ¿no?, de toda la cadena. Y en minería muchas veces la ansiedad al riesgo cuesta más que el insumo incluso, ¿no? Cuando sube el petróleo uno piensa inmediatamente en diésel. Eso es correcto, pero es incompleto. Sube el diésel de los camiones, sube el transporte terrestre, suben los fletes marítimos, suben los seguros, suben los contratistas, los lubricantes, los explosivos, el costo incluso de mantener inventarios de seguridad. O sea, una mina no se paraliza porque el petróleo subió en abstracto. Se paraliza porque no llegó el repuesto, porque el contratista ajustó tarifas, porque el puerto está congestionado o porque el diésel llegó tarde, ¿no? Entonces, además, el problema actual no es solamente el crudo, es el producto refinado. Entonces, la data que se ve señala que la crisis está afectando con fuerza a los mercados de productos refinados, ¿no? Usted tiene mucha razón cuando habla cómo se ha afectado todo el encadenamiento, que también, dicho sea de paso, ha afectado el suministro de fertilizantes en el mercado internacional, pero concentrándonos en el aspecto de la minería, ¿cómo cree usted o cómo vislumbra que puede corregirse el panorama de los precios y los costos, la cotización en el futuro y cuánto demorará en todo caso? Debemos imaginar, una lectura práctica para Perú, ¿no? De la resolución del conflicto a la habilitación del estrecho, del comercio normal, por lo menos son 2 meses más. O sea, una vez que se resuelva el conflicto, imagínense que se resuelva mañana, hay un acuerdo entre Trump e Irán, Irán accede a los requerimientos de demora en los proyectos que tenía de enriquecimiento de uranio, etcétera, se apertura el canal. Entonces, de ahí, para la reactivación logística, estamos hablando entre 2 o 3 meses, que los precios y los costos siguen igual de altos, ¿no? Entonces, porque cuando hablamos de Hormuz, no debemos imaginar solo un barco petrolero. Debemos imaginar una mina esperando una bomba hidráulica, una faja transportadora, un neumático gigante, un reactivo químico, ¿no? El efecto no entra solo por una línea del presupuesto, sino entra por toda la operación. Entonces, para Perú eso tiene una lectura muy práctica. Las operaciones altoandinas, alejadas de los puertos, con transporte terrestre, ¿no?, que dependen más del diésel, son más vulnerables, ¿no? Pero las minas que tienen contratos de energía eléctrica más sólidos, más estables, que tienen buena logística, que tienen acceso a puertos más eficientes, que tienen proveedores más diversificados, están mejor posicionadas para este problema, ¿no? La diferencia entre una mina resiliente, si quiere, y una frágil no solo es la ley del mineral, sino la calidad de todo su sistema operativo. Es decir, Hormuz no solo sube el precio del petróleo, ¿no? Sube el precio de la incertidumbre, y en minería se odia la incertidumbre, ¿no? En efecto, como usted bien señala, no solamente es la ley del mineral, su calidad, sino también los efectos que puede tomar en la transición energética frente a otros minerales que están siendo demandados y que forman parte de este paquete de minerales críticos. En torno a ello, a este punto específico de los minerales críticos, ¿cómo vislumbra usted el horizonte luego de esta etapa? Yo diría algo tal vez provocador, ¿no?
o sea, un mineral no se vuelve crítico cuando aparece en las reuniones, en los PowerPoint de transición energética, etcétera, ¿no? Se vuelve crítico cuando una fábrica no puede conseguirlo. Entonces, ese creo que es el aprendizaje de esta crisis, ¿no? Porque durante años hablamos de cobre, de litio, de tierras raras, de níquel, etcétera, como si fuera un problema únicamente de la mina. Uh-huh. Pero la mina es solo el primer capítulo. Después viene el puerto, el barco, el seguro, el contenedor, la refinería, la planta de procesamiento, el comprador final y finalmente la geopolítica. Entonces los puertos ahora son parte de un fenómeno de competencia estratégica mundial, ¿no? Más o menos el 80% del comercio mundial por volumen viaja por mar hoy en día. Y por eso vemos el interés, por ejemplo, de China en participar. Creo que tiene una participación de hasta más o menos 130 puertos fuera de China. Y más de un tercio de esos puertos están en puntos cruciales tipo Hormuz, ¿no? Malaca, Suez. China está tratando de prepararse para esa competencia, dominando partes críticas de la infraestructura logística, ¿no? Como la grúa ship to shore, los contenedores. O sea, eso importa mucho para Latinoamérica y para Perú. Chancay y Callao ya no hay que verlo solamente como una infraestructura portuaria. Son parte de una nueva geografía del poder. Un puerto no solamente es un lugar donde sale carga, es un lugar donde se decide velocidad, costos, acceso y en ciertos escenarios influencias geopolíticas, ¿no? O sea, el riesgo para minerales críticos entonces no es que falte el cobre o falte el litio. El riesgo es que el cobre exista, pero pueda salir, ¿no? Y si no puede salir, o que salga, pero que no pueda refinarse, que se refine, pero que el comprador quede atrapado en una guerra comercial con tarifas, o que el puerto, el seguro, la ruta se vuelvan políticamente sensibles, como el caso de Hormuz, ¿no? Y aquí Japón nos puede dar más o menos una guía de qué podríamos hacer, ¿no? O sea, no para copiar a Japón, porque Perú no es un país industrial. La utilidad del caso japonés es otra. Japón es el cliente que quiere dormir tranquilo, ¿no? Entonces, Japón, ¿qué ha hecho desde el 2010? Ha reducido su dependencia de China en minerales críticos de 90% a 60%. Entonces, ha usado distintas vías, ¿no? Empresas comerciales, financiamiento a largo plazo, alianzas de los suministros. Entonces, Perú podría mirar eso y decir, nosotros, Perú, podemos ser parte de tu diversificación estratégica, ¿no? Entonces, Perú no solo debería vender solo cobre, ¿no? Perú podría vender y debería vender una reducción del estrés geopolítico, si se quiere. Comprendiendo bien su rol, además, dentro de esta parte del hemisferio. José Carlos, ha sido muy interesante escucharle sus aproximaciones. Lamentablemente el tiempo siempre es tirano, pero queremos comprometerlo en una próxima oportunidad para una entrevista mucho más amplia y específica. Muchas gracias.